Virginia, tu bebé falleció y al día siguiente tuviste que dar a luz. Yo creo que esto es lo más duro. Saber que tu hijo está muerto dentro de ti es complicado de gestionar. ¿Qué le dices a una madre que acaba de perder a su hijo? Es que nada le va a hacer sentir bien. ¿Cómo voy a seguir viviendo a partir de ahora? Y no solamente lo pensé, lo dije en voz alta. Ha perdido a su bebé, porque es más fácil de mencionar que su bebé se ha muerto. Fui consciente, me desperté de madrugada, miré, no había cuna. Y ahí empezó el duelo. El duelo es despedirte de la vida de antes, es recoger todos los pedazos rotos y cargar con ellos sin saber si podrás recomponerlos. No tengo que llenar ningún vacío, porque no hay vacío. Lo lleno de amor, lo materno. Pero todavía hay gente que se encoge así un poco cuando yo lo menciono con tanta naturalidad. Las madres agradecen infinito escuchar el nombre de sus hijos y de sus hijas. Hay niños que mueren, hay bebés que mueren, hay gente que muere joven y esto es la vida, aunque duela mucho. Y claro, a mí me hace muy feliz ver a mi sobrino, ¿no? Cuando ese pijama era de Uriel. Esto tal. ¿Te hace feliz? Sí, sí. Es que a veces parece tétrico generar recuerdos, pero es que los necesitamos, pero es que no es nada diferente de cuando fallece una persona mayor. Veía por la calle una embarazada y ahí lo que sentía era rabia de por qué ella sí, yo no. Me arrastró esa injusticia durante mucho tiempo. Yo le decía a mi psicóloga, es que es muy injusto, es que es muy injusto, es que es muy... Y me perdía mucho en eso. Yo decía muchas veces que ojalá yo nunca hubiese querido ser madre, porque a mí ese deseo me había hecho sufrir muchísimo. Yo quiero tener mi libro de familia donde ponga que yo tuve un hijo que se llamaba Uriel del Río García. En casos de aborto primer trimestre, también. Es que ya ha existido para su familia. Qué regalo me has hecho, porque me di cuenta que han estado todos tan preocupados por mi dolor que yo no me podía ocupar del dolor de los demás, ¿no? Sobre todo para los padres, no es solamente perder un nieto, es también ver cómo pierden a su hija durante un tiempo hasta que puede volver a reconstruirse. A mí, Uriel me ha convertido en una persona mejor. Y lloro de emoción, Necesito darte las gracias porque escucharte hace mucha falta. Los profesionales jamás llegaremos donde puede llegar vuestra voz. Cuando el mundo se vuelva gigante y no sepas dónde quedarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Mamá. Y tengo que reconocer que quizá es el episodio más difícil para mí, pero también uno de los más importantes de esta temporada. Porque hoy 3 voces de mamá se van a juntar para hablar sin miedo de la pérdida de un hijo, del duelo perinatal. Y hay una voz, otra más, la cuarta, que en este caso soy yo, que lo va a hacer con miedo. Y lo reconozco, que me da un poco de miedo, pero yo creo que reconocerlo también es parte del aprendizaje y hoy voy a aprender muchísimo, porque ya he aprendido algo antes de incluso empezar, y es que es importantísimo hablar de este tema. Porque el silencio no ayuda a nada a las miles de mamás que pierden a sus bebés. Más bien yo creo que todo lo contrario. El silencio duele más, el silencio estigmatiza, así que hoy en La Voz de Mamá vamos a hablar de ello con Virginia del Río, periodista y creadora de Tengo una estrella y autora de La habitación de Uriel. ¿Qué tal, Virginia? Hola, Aram. Muy bien. Gracias por venir. Gracias por invitar. Y también está con nosotros una vez más Noelia Estremera, psicóloga perinatal. ¿Qué tal, Noelia? Muy bien y muchas gracias por esta oportunidad tan bonita. No, gracias a vosotras, siempre lo digo, gracias a vosotras. Y hoy le doy las gracias también, que nos está viendo y escuchando, aunque no está con nosotras, pero está también ahí, a esa tercera voz que, ¿no? Igual decíais, está haciendo mal las cuentas. No. Ella es Ángeles Cortina, periodista. Ella perdió a su niño Andrés y también va a participar en este episodio y me hace mucha ilusión. Enseguida la vais a conocer, No sabía muy bien por dónde empezar, si os digo la verdad hoy. Entonces, ya que tengo el libro de Virginia, La habitación de Uriel, que es precioso, es una joya, en mis manos, voy a empezar por algo muy sencillo. Y es que hace semanas, leyéndome el libro, le mandé un mensaje a Virginia por WhatsApp. Y os lo voy a leer, literal, el mensaje que le mandé. Le dije: me estoy leyendo tu libro y me rompes por completo. No puedo pasar una página sin llorar. Te quiero mandar un abrazo inmenso, solo eso. Y Virginia me contestó, ¿te acuerdas? ¡Ay, mi niña! Y me puso un corazón. Y luego me dijo, a partir del capítulo 2 ya mejora un poco. A ver, mejora muchísimo. El libro va mejorando por cada página que lees, ¿no? Pero es verdad que los 2 primeros episodios del libro son muy duros.
Y yo creo que el subtítulo que tiene el libro pues ya nos lo dice, ¿no? Morir y nacer al día siguiente. Eso es lo que le pasó a Uriel, ¿no, Virginia? Tu bebé falleció y al día siguiente tuviste que dar a luz. Yo creo que esto es lo más duro que le puede pasar a una mujer, a una madre, a una mujer. Es algo dramático, te rompe por completo. Es algo que no puede pasar por tu cabeza hasta que te pasa. En mi caso, además, fue en un momento en el que aún el duelo perinatal y la muerte perinatal era muy tabú. Yo no conocía a nadie que lo hubiese pasado y siempre digo lo mismo porque en ese momento lo pensé. Digo, si yo no conozco a nadie, con toda la gente que yo conozco, pues es que esto solo me ha pasado a mí. Entonces ahí ya caí en la trampa de la superstición, de esto significa que no tenía que ser madre y bueno, ya la bola cada vez se hacía más grande. Es un momento muy complicado porque sí tenemos interiorizado que el cuerpo de la mujer está preparado para crear vida, para dar vida, pero no para recibir muerte. Y saber que tu hijo está muerto dentro de ti es complicado de gestionar a nivel emocional. Y a partir de ahí, pues bueno, pues también aceptar que tienes que dar a luz sin ningún tipo de recompensa, ¿no? Que es tu bebé vivo en brazos. Yo ese momento no entendía por qué la vida me hacía pasar a mí y a todas las mujeres que habían vivido lo mismo que yo. Ese momento, esa prueba tan cruel, ¿no? Me parecía tan cruel. O sea, tienes que dar a luz, pero en ese paritorio solo lloraba yo. Me cambió por completo. Hay una línea divisoria en mi vida que es antes de Uriel y después de Uriel. Eso es así. Hay aspectos de mí que yo no recuerdo de antes, porque hay una frase que yo digo, que es mía y en el libro aparece, que es que nadie sana siendo la misma persona, pero puedes volver a vivir. O sea, yo no soy la misma de antes porque todo lo que vivimos nos cambia, cuanto más si es algo tan trágico, ¿no? Y que supone tanto dolor y por lo tanto tanta supervivencia y luego pues tanto camino para llegar a la aceptación y volver a vivir. Y bueno, y a raíz de eso pues llegar a tocar el infierno con las dos manos y a partir de ahí pues empezar a reconstruirte, ¿no? Empezar a volver a construirte a partir de las ruinas. ¿Se puede sobrevivir a una cosa así, a tocar ese infierno? Los seres humanos tenemos un instinto de supervivencia mucho más fuerte y grande de lo que creemos. Mi primer pensamiento, cuando me dijeron lo siento en el latido, yo pensé, ¿cómo voy a seguir viviendo a partir de ahora? Y no solamente lo pensé, lo dije en voz alta. Y luego dije, es por algo que haya hecho mal yo, es decir, la desesperanza y la culpa. O sea, ya mi vida, yo decía, si yo sigo viva a partir de ahora, mi vida será una catástrofe. O sea, yo ya no tendré ilusión, no tendré nada, ¿no? Porque he sobrevivido a mi primer y único hijo antes de poder abrazarle. Y luego la culpa, ¿no? Porque la culpa es un mecanismo que surge cuando intentamos darle una explicación a algo que no la tiene o que no la tiene por el momento. Entonces, si al menos podía justificar que era porque yo había hecho algo mal, tipo beber algo, comer algo que no debía, lo que fuera, todos los pensamientos eran sin sentido, irracionales completamente, pero ahí estaba y ahí estuvo durante un tiempo hasta que me desvinculé de eso. Y se sobrevive porque no te queda otra. Se sobrevive porque está ese instinto ahí. En cualquier caso, yo nunca me quise morir. Yo siempre quise vivir y que lo que pasa que quería vivir con cierta dignidad y felicidad y serenidad. Al principio pensaba, si esta es la vida que a mí me espera, esto es una condena. Entonces al principio, claro, el duelo es incompatible con la ilusión. Yo no sentía ilusión por nada.
sobrevivía, por eso le llamo sobrevivir, Sí. ¿no? Pues me levantaba, hacía las cosas que tenía que hacer, iba a la psicóloga, estaba de baja de maternidad además, entonces me dediqué como a cuidarme, pero todo ese tiempo, el primer año por lo menos, es para mí en blanco y negro. Yo lo recuerdo en blanco y negro, tengo muchísimas lagunas, mecanismo del cerebro para protegerte del dolor. A partir del primer año empecé a remontar y mi caso personal es que yo completé el duelo a los 2 años. A los 2 años yo sentí que podía no recuperar, que podía abrir un capítulo nuevo en mi Ajá. vida. Ajá. Cuando algo, Noelia, cuando algo nos duele mucho, en la vida en general siempre, ¿no? Decimos, es que no hay palabras para describir esto, no hay palabras. Bueno, en este caso, muchas veces los que acompañamos a una madre que pierde a su niño así, tampoco encontramos, ¿no?, las palabras. Deberíamos empezar a poner palabras a esto para acompañar de una manera correcta, no sé si correcta es la palabra, ¿no?, pero acompañar de verdad a una madre que sufre esto. Bueno, yo creo que Virginia lo explica muy bien en el libro, ¿no? Que palabras no hay. O sea, no hay. Y lo que ella plantea, ¿no? Es como transmitir que estamos para lo que se necesite, que hay una sensación de presencia. Porque, ¿qué le dices a una madre que acaba de perder a su hijo? Es que nada le va a hacer sentir bien. Entonces, creo que muchas veces estamos más preocupados por crear un relato que además no nos pertenece. ¿Sabes? Que el relato le pertenece a la mamá y que sin que nos asuste, o sea, ¿qué va a decir? ¿Cómo no va a estar enfadada, triste? Pero el relato lo tienen que crear las personas que están en duelo. Entonces, claro, no necesitan una boca que hable, necesitan quizás 2 oídos que escuchan. Y es verdad que es muy difícil, ¿no? Porque estamos más entrenados en el hablar, salir del paso y tal, que en una escucha activa. Entonces sí, es más muy difícil, ¿no? Solo escuchar. Para mí es un tema de, si quieres decir algo, que sea una pregunta. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Creo que va más en esa línea. Creo que es un tema de actitud, más que de palabras. Pero hay un matiz, y esto nos pasa a todos los seres humanos, que es que el dolor duele, aunque no sea el tuyo. Entonces, yo sé que esos comentarios desafortunados están hechos con la mejor de las intenciones, que es intentar animarte, pero como yo también digo en el libro, nadie tiene la misión de salvarte de ese dolor, entre otras cosas porque es imposible, ¿no? El dolor tú lo tienes que atravesar en primera persona para sanar. Entonces, como decía Noelia, es muy importante esa escucha activa, porque hay veces que solamente con que te escuchen y tú puedas desahogarte, ya estás compartiendo, te estás liberando un poco de ese peso, ¿no?, de esa losa que tienes sobre la cabeza. Y luego, pues, estar presente. Y hay muchas maneras de estar presente. Pues con un abrazo, te presentas en su casa y venga, vamos a tomar un café, que he venido a sacarte de aquí un ratito, o a lo que sea, ¿no? Y no hace falta decir nada más. A mí hubo mucha gente que me dijo lo que se le ocurría en cada momento con el ánimo de ayudarme, y yo me sentía extraterrestre, ¿no? Porque yo decía, yo no estoy entendiendo nada. ¿Qué te decían para que nosotros pues también mira, podamos entender? Lo primero que me dijeron en el hospital, aunque he de decir que en mi hospital a mí me acompañaron muy bien, pero claro, de primeras, cuando intentan aconsejarte que tengas mejor un parto vaginal porque la recuperación es más rápida, sales del hospital antes, etc., pues me hablaban todo el rato de un segundo embarazo. Yo sé que tienen que mencionártelo porque es más fácil tener un segundo embarazo si has tenido un parto vaginal que si has tenido una cesárea, porque una cesárea pues conlleva otro tipo de riesgos, ¿no? Pero yo decía, no están entendiendo nada. Es que yo no quiero otro, yo quiero el que se me acaba de morir. Yo quiero a mi hijo, a mi Uriel. Entonces me hablaban de otro y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué otro? Luego, pues, incluso algunas frases desacertadas me la dijeron gente que me quiere mucho, pero porque no estamos educados en el dolor y en el acompañamiento. Es normal, probablemente antes yo también las he dicho alguna vez a alguien. Es que no hablamos de la muerte es un tabú.
¿no? Normalmente, y en estos casos, lo hablábamos antes de empezar la grabación, ¿no? Y en estos casos todavía más, porque yo creo que nos duele a los que alrededor vivimos o vemos que ha sucedido pues esa tragedia. Tú dices que has escrito este libro y yo creo que lo has hecho y lo has conseguido para ayudar a otras madres, a otras familias, para acompañarles en ese duelo, que tú pasaste por un duelo, como dices, sin brújula. Pero ¿a ti te ha ayudado a escribir este libro? ¿A ti? Podría decirte que a mí me ha ayudado porque ayudar ayuda, lo que te decía. Yo este libro no lo he escrito para sanar yo, porque he necesitado sanar primero para poder escribirlo. Hay gente que me pregunta, ¿no? Y lo digo al principio o en la contraportada, ¿por qué no has escrito este libro antes? Porque antes yo no estaba preparada para dar esperanza. Antes hubiese sido un relato fundamentalmente dramático. Y ahora hay que pasar por el drama, porque perder un hijo es un drama, pero no me centro en eso. Por eso te decía, el primer capítulo es el más duro, porque yo no puedo contar cómo viví ese camino, ¿no? De duelo y de sanación sin poner en antecedentes lo que pasó y sin contar los hechos tal y como fueron. Cuando yo me sentí preparada dije, ahora sí, porque aunque yo divulgo mucho en redes y tengo una estrella Asiste para eso, creía que algo que tú puedes tocar, tener, conservar, volver a ello y que esté toda la historia, porque no me dejo nada, en el mismo lugar, me parecía importante para las familias, algo, además, incluso algo que tú puedes regalar, ¿no? Cuando a veces no sabes cómo acompañar, recibo muchos mensajes de gente que me dice, no sé si es buen momento ahora para regalárselo a mi hermana, no sé si es buen momento para regalárselo. Y yo le digo, sí, porque si esa persona no está preparada, no empezará a leerlo, pero si está, le acompañará. Y tener la historia en tus manos de alguien que ha vivido lo mismo que tú y se anticipa y te dice volverás a vivir, es algo muy importante, porque de verdad que la esperanza se pierde y tardas mucho en encontrarla. Entonces eso es la habitación de Uriel. Entonces al final es como una corriente de amor que se crea, porque los mensajes que yo recibo son tan bonitos. O sea, me hace tan feliz pensar que el tiempo que ha durado la lectura de ese libro, una persona ha encontrado consuelo, esperanza, cariño, sororidad. Es muy importante para mí y al final no deja de ser más amor, que viene todo, bueno, pues del amor que yo le tenía y le tengo a mi niño, y de ahí ha nacido todo esto, ¿no? Es como sacarle algo útil al dolor. No hay nada positivo en la muerte de un ser querido, de un niño, no hay nada positivo, pero yo decidí que quería hacer algo con todo ese dolor cuando pudiese ponerme en pie de nuevo. Bueno, y la habitación de Uriel es una de esas cosas. Volviendo al tema del tabú, de la muerte, Noelia, ella lo ha dicho, ella le dicen no hay latido, que son las 3 palabras más horrorosas que puedes escuchar en ese momento y en cualquier momento, ¿no? Pero yo de verdad que se me corta la respiración al solo imaginármelo, ¿no? Pero una vez más se dice no hay latido, o se dice se detuvo, o se dice se desprendió, pero no se habla de la muerte, no se menciona en esa etapa de la vida. Es como si no se pudiera hablar, no se puede mencionar esa palabra. Bueno, es que culturalmente tenemos mucho tabú general, y con el duelo perinatal más todavía. De hecho, incluso las profesionales, ¿no? Muchas veces dicen, ha perdido a su bebé, porque es más fácil de mencionar que su bebé se ha muerto. O sea, esto es muy generalizado. Y luego también este punto traumático de la situación, ¿no? Que a nivel de procesamiento psicológico, a nivel humano, cumple todas las características para que la vivencia sea traumática. Porque claro, es inesperado, es antinatura, va en contra absolutamente del momento vital en el que estás. Y estamos hablando de muerte de un ser querido, o sea, de tu hijo. Entonces tiene todas las características para que sea una situación que te genere un trastorno por estrés postraumático.
con todas sus fases, sus etapas, ¿no? Ese primer shock inicial, pues que bueno, que de alguna manera te permite enfrentarte al parto, que como además tú bien decías, jolín, podemos mejorar mucho las explicaciones de por qué es muy útil que sea un parto vaginal, no pensando en el futuro, sino pensando en el presente. Es que a nivel psicológico, que sea un parto vaginal ayuda a procesar lo que está pasando cuando esa mujer, esa madre está en shock absoluto. Y si no está en shock, está en negación. No, esto no me está pasando a mí, no puede ser, ¿cómo es posible? Claro, es a nivel psicológico hay que poner mucho foco. También Virginia habla en el libro, que me acaba de venir, el momento de la cesárea, que tú se te pasa por la cabeza, pero claro, lógico, pero alguien te dice, creo recordar, vas a querer tener una cicatriz en tu cuerpo que te haga quizás revivir o recordar este momento. Pues mira, la matrona que estuvo conmigo acompañándome en el parto, curiosamente fue la misma que me había visto el día antes en monitores y me dijo: el corazón de tu hijo galopa como un caballo. Entonces, cuando ella llegó y vio que era yo y yo que era ella, no nos lo podíamos creer, ni la una ni la otra, ni mi ginecólogo. Entonces yo estaba completamente en negación de no, a mí me hacéis una cesárea, que yo no me entere. Era como... Mi primera intención era como intentar olvidar lo más rápido posible, ¿no? Sin saber en aquel momento que no solamente no iba a olvidar, sino que olvidar es imposible y además no es la meta. Es aprender a vivir con lo que te ha pasado, ¿no? Y entonces llegó Ana, la matrona, y me dijo: esto te va a acompañar toda la vida, pero no necesitas una cicatriz que te veas cada vez que te mires al espejo. Y ahí en mi cabeza fue como un clic. Y dije, vale, voy a parir. Y a partir de ahí, esas 24 horas siguientes, porque fueron 24 horas hasta que di a luz, me concentré en lo que tocaba. Vale, tengo que parir, pues vamos a esto. Y ya, pues después de parir y pasar el subidón de oxitocina, pues ya empezó el duelo. Esa segunda noche de hospital fui consciente, me desperté de madrugada, miré, no había cuna. Y ahí empezó el duelo, aunque... el duelo empieza más cuando el mundo sigue girando, tú sales del hospital, todo el mundo retoma su vida y tu vida está completamente parada. Vamos a hablar del duelo, de todos la etapa, hay varias etapas. Creo que es importante hablar de ello y conocerlo, sobre todo, y yo lo estoy haciendo todo esto desde el otro lado, ¿no? Para saber acompañar en ese duelo. Para empezar, la muerte de un hijo no tiene nombre, es decir, si fallecen los papás y los niños son huérfanos, si fallece un hijo, no hay nombre puesto para esto, porque es algo completamente a ver si encuentro las palabras, es algo antinatural, esa es la palabra, ¿no? Entonces ni siquiera se ha escogido un nombre para denominar a lo que ocurre. ¿Cómo empiezas el duelo por algo que no sabes ni ponerle nombre? Hay una parte, bueno, hay muchas partes de tu libro que me encantan, que lo tengo subrayado, o sea, lo tengo ahí además. Y hay una cosa que dice Virginia que a mí me ha gustado muchísimo, porque es como los roles siguen siendo los mismos. Ella sigue siendo madre y Uriel sigue siendo hijo. ¿Sabes? Es como, estamos como buscando palabras que no existen porque es muy antinatural, pero es que sí que hay palabras que existen que definen muy bien este dar continuidad a la relación madre-hijo. Es decir, que no hace falta que exista esa palabra. A mí no me lo parece. Yo no creo que Virginia se vaya a dejar de sentir nunca la madre de Uriel. No la diferencia absolutamente nada, ¿no? De una maternidad con un hijo vivo. Entonces, ¿quién va a querer olvidar a su bebé, no? Entonces, en ese sentido, el duelo es lo que planteaba antes, ¿no? No nos corresponde crear el relato, sino escuchar el relato creado, porque además la oportunidad, cuando es viable, de poder parir a nivel vaginal, ¿no? Ante un duelo perinatal, es tener la oportunidad de crear recuerdos. Entonces, nos lo tendrán que contar. Además es lo único que tenemos, ¿no? Es como ella tuvo su embarazo y tuvo su parto.
Es como generar un espacio añadido, un espacio extra, pero de nuevo, pongámonos en la escucha, que sean las mamás en duelo las que cuenten su historia, igual que las mamás que no están en duelo, porque a una mujer o una madre que acaba de tener un bebé vivo, le apetece un montón contar su parto. Yo quiero que las madres en duelo me cuenten su parto, porque fue un momento compartido con sus hijos y sus hijas. ¿Sabes? No sé si eso responde un poco a la pregunta. Todo o me he desviado. todo responde. Mira, voy a leer esto del libro de Virginia, que habla del duelo. Ella dice, el duelo es perder a esa persona cada vez que te despiertas, cada vez que abres los ojos. El duelo es agrietarte y partirte por la mitad. El duelo es despedirte de la vida de antes, es recoger todos los pedazos rotos y cargar con ellos sin saber si podrás recomponerlos. El duelo es que te pese la vida, que te abandone hasta tu respiración. El duelo es el dolor que se muda contigo, se mete en la cama contigo, cierra puertas y ventanas para que no puedas escapar, vacía tu despensa de esperanza. Te agarra por el cuello con las manos, te asfixia, te atrapa. El duelo es aprender a caminar de nuevo cuando pensabas que ya sabías volar. El duelo es amor que se queda huérfano, es amor que debe aprender a dónde ir, un sentimiento que tiene que encontrar de nuevo un lugar en la historia. Virginia, ¿has encontrado ese lugar? ¿Has aprendido a dónde ir? Sí. Sí. Yo creo que a mí me ha salvado el amor. El amor es lo único que no muere. Es lo único que la muerte no te puede arrebatar. Tú puedes seguir amando, aunque esa persona no esté en este plano de la vida. A mí, desde luego, hablar de Uriel, compartir, sentirme su madre, porque yo estuve mucho tiempo averiguando cuál era mi nueva identidad, ¿no? ¿Qué era yo en la vida ya? ¿Era madre, no era madre? ¿Qué era, no? Hasta que me di cuenta que yo era su madre y él es mi hijo. Y así será, aunque no lo tenga conmigo, aunque no esté físicamente conmigo, ¿no? Yo al final supe colocar ese amor que tenía, que no sabía dónde ir, en él, que es a quien le corresponde. Al principio creía que tendría que llenar ese vacío con algo, y ese vacío no tiene que llenarse con nada porque ese vacío le pertenece, y cuando eres capaz de ocuparlo, lo ocupas con ese amor que le tienes, ¿no? Que eso es para toda la vida. Eso es para toda la vida. Yo le echo de menos todos los días. Pienso en él todos los días. Pienso mucho cómo sería ahora. En fin, la vida que tendríamos es natural, pero lo pienso desde el amor. Y lo pensamos desde el amor. Y digo pensamos porque, bueno, este camino no es un camino que he hecho en solitario, porque hemos aprendido todos en mi familia y con mi círculo más cercano, pues hacer este duelo cada uno el suyo y aprender a recordarle también, ¿no? Que yo creo que al final recordar es mantener vivo el recuerdo de alguien la presencia de alguien que ya no está. A mí me parece que no solo es recordar, es la forma que tienes de maternarle en la forma que ha tocado, desgraciadamente, pero es la única que tenemos, ¿no? Entonces es como que hay que aprovecharla. No tengo que llenar ningún vacío porque no hay vacío. Lo lleno de amor, lo materno, me preocupo, lo pienso, ¿no? ¿Qué diferencia hay, ¿no? con la maternidad con hijos vivos? Ella ha puesto palabras a su dolor y además qué forma tan... Es increíble cómo lo has recogido en frases, cómo haces que todos entendamos. Fíjate, yo es que me duele, ¿no? Al leerlo, me duele mucho. Entonces, ¿esto es importante, este ejercicio? Poner palabras al dolor en el duelo. Bueno, a mí me parece que poner palabras emocionales en la vida es fundamental, que nos cuesta mucho. Claro, poner palabras en la muerte... Mucho más. Es mucho más difícil, claro. Y vamos un poquillo regulinchi. Pero, claro, es fundamental. Es que si no, ¿cómo procesas? ¿No? Es como... Hablo un poco desde lo profesional, pero nadie mejor que Virginia, ¿no? Pero tenemos que sentir
Y una vez sentido, lo podré subir, pensar y etiquetar. Pero sin sentirlo, ¿cómo lo nombro? Vale, más preguntas que me surgen mientras os escucho. Virginia ha perdido a su bebé, a su hijo, a Uriel, pero claro, su hermana ha perdido a un sobrino, sus padres a un nieto. Ese dolor que tiene en su familia, es bueno que lo compartan con Virginia, que en ese momento en el que ocurre todo no lo compartan, sino lo compartan entre ellos al margen de Virginia, porque ella tiene su propio dolor muy fuerte también. ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, a nivel profesional, la sugerencia siempre va a ser compartir, porque es algo real, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, también hay que individualizar en tiempos, ¿no? A lo mejor al principio pues hay una mamá que prefiere como cierta distancia o, ¿sabes? Es un poco ir con el termómetro, ¿no? Testeando un poco cómo nos encontramos, siendo muy respetuosos con los tiempos del duelo, de la experiencia traumática. Pero en líneas generales a nivel profesional, las madres agradecen infinito escuchar el nombre de sus hijos y de sus hijas. Porque tienen nombre. Y si no lo han tenido porque no ha dado tiempo, siempre hay alguna forma cariñosa de denominarlos y es para siempre. Claro, o sea, nadie mejor que Virginia, ¿no? Pero escuchar el nombre de tu hijo y que lo nombren. Mira, hace poco le pasó a mi hermana una cosa muy bonita. Hace pues 15 días o así, me mandó un audio mi hermana muy emocionada y me dijo, uy, me acaba de pasar una cosa súper bonita. He ido al Decathlon a comprar unas cosas para los niños y cuando le he ido a preguntar a la chica si tenía tallas o así, me pregunta, anda, ¿tú eres la tía de Uriel? Y dice mi hermana, mira tía, uy, es que hasta me emociono. Sí, dice, yo es que soy la mamá de una niña que también murió, entonces como mi hermana acude al acto del 15 de octubre, recuerdo a los bebés que fallecieron antes de nacer o poco después, el día del duelo perinatal, pues la conoció de ese encuentro que había sido unos días antes y también de la presentación que yo había hecho del libro allí en Lanzarote y se dirigió a ella, podía haberle dicho, tú eres la hermana de Virginia, porque ella a mí me conoce como Virginia de Tengo una estrella, ¿no? Pero en cambio le dijo, tú eres la tía de Uriel. Y claro, mi hermana le hizo muchísima ilusión, dice, nunca nadie se había dirigido a mí como la tía de Uriel. Fíjate, y me hizo mucha ilusión. Fíjate, desde fuera lo que pensamos es todo lo contrario. A lo mejor no voy a mencionar a Uriel porque igual se pone triste. No le voy a preguntar por Uriel porque le va a doler, porque va a estar muy triste. Para que se entienda que es que y la sociedad va como al revés de lo que en realidad una mamá pues puede querer o necesitar en ese momento y ya durante toda la vida tú vas a querer hablar de Uriel y que hablen de Uriel, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo hablo desde prácticamente el principio, desde que entendí que era mi hijo y iba a seguir siéndolo, ¿no? Y que iba a estar presente toda la vida. Pero todavía hay gente que se encoge así un poco cuando yo lo menciono con tanta naturalidad. Lo que pasa es que yo ya eso lo tengo más que trabajado y no me afecta para nada. O sea, en todo caso siento un poco de compasión con esa persona que como que no sabe dónde meterse, ¿no? Pero la muerte, yo he entendido algo que no entendía antes, porque para mí la muerte era un gran tabú. No quería ni mencionar la palabra, pero la muerte es parte de la vida. Sin muerte no existe vida. O sea, somos una sociedad que vivimos de espalda a la muerte como si nunca nos fuésemos a morir o como si todos nos fuésemos a morir con 90 años. Pues no es así. Hay niños que mueren, hay bebés que mueren, hay gente que muere joven y esto es la vida, aunque duela mucho. Entonces yo esto lo he incorporado a mi vida y claro, es mi hijo, ¿cómo no lo voy a mencionar? Pero además es que ahora hay muchos niños que se llaman Uriel por mi hijo. Y esto sigue siendo, como yo lo llamo en el libro, belleza colateral. Sí, eso lo vamos a hablar más adelante porque a mí, bueno, te lo voy a contar ya, porque no puedo... se lo decía a mi madre el otro día, ¿te puedes creer que estoy leyendo el libro de Virginia y habla de una película que ella recomienda, que es Belleza colateral, por cierto? Collateral Beauty.
exacto, en inglés, Collateral Beauty, de Will Smith. Y dije, ay, pues un día, cuando tenga un rato, porque ahora con la P que me cuesta, ¿no?, ver una película del tirón, pero dije, quiero ver esta película. Abro una famosísima plataforma de la que no voy a hacer publicidad Y te sale. y me sale la película. Y digo, pero es una película del 2016, es decir, que no es que la... Y dije, pero esto, bueno, pues esto será también belleza colateral. Esto es la belleza colateral. Luego hablamos de ella porque os voy a presentar ahora sí a Ángeles. Estuve hablando con ella hace unos días, gracias a la red que estamos creando, qué importantes son las redes. En La Voz de Mamá, yo busco historias y ella se ofreció a contarnos su historia de una forma súper generosa. No ha podido estar aquí, pero me ha mandado un audio y lo vamos a escuchar juntas. Son 5 minutos que se os pasan volando y yo de verdad que solo puedo darle las gracias por esto. Vamos a escuchar a Ángeles. Hola bonitas, soy Ángeles, otra mamá con una estrella en el cielo, con los brazos vacíos y el alma rota. A mí también me tocó integrar la muerte ahí donde nacía la vida. Hace 7 meses, el futuro se me hizo añicos, cuando estaba embarazada de 5 meses y descubrieron que mi bebé no estaba bien. Pensar en ese momento me sigue desgarrando, pero bueno, voy a volver a él para compartir mi historia porque en esto del duelo perinatal creo que es importantísimo entender qué nos está pasando, qué estamos sintiendo y qué opciones hay para estar mejor, aunque el dolor no se marcha. Es verdad que es importante saber que se transforma. Y a mí quienes me han ayudado a eso, aparte de mi familia y de mis seres queridos, son las profesionales de salud mental del Hospital La Paz y el resto de mamás en mi situación. O sea, tanto las de mi vida personal que conocía, que sigo conociendo por desgracia, como las de mi nueva tribu, del grupo de Duelo de La Paz, que es que han sido mi tabla de salvación, como dice Arantxa, que ahora os explicaré quién es. Entre todas tejemos una red y no nos dejamos caer, y me encanta, la verdad. Desde luego, que después de lo que os he dicho, pues no ayuda saber que no eres la única, que es una frase que mucha gente dice para consolarnos, que madre mía la frase, pues supongo que a muchas os la habrán dicho, tranquila, que esto les pasa a muchas. Vamos, es como si le dices a alguien que se le ha muerto su padre, que a muchísima gente que se le ha muerto su padre, ¿acaso les va a doler menos? Pues no, pues claro que no. Además, a nosotras, más que nadie, nos duelen las pérdidas de todas las mamás porque es que sabemos perfectamente qué es lo que sienten. Por eso es importantísimo tener el apoyo y comprensión de tu entorno. Yo soy súper afortunada y toda mi gente ha estado conmigo desde el momento que me separaron de mi bebé. O sea, he estado siempre acompañada, muy comprendida. Nadie ha minimizado el dolor que yo sentía por mi hijo, ni el vínculo que nos unía, aunque nunca lo hubiese besado, cogido, visto. Que hay personas que sé que no son tan comprendidas y que lo pasan mal. Pero bueno, en mi caso también influyó que yo he estado muchos años intentando ser madre sin éxito y pues cuando por fin llegó tras unos cuantos tratamientos, pues todos aguardábamos a Andrés, a mi pequeñín, con toda la ilusión del mundo. Entonces para todos ha sido muy doloroso. Es horrible, yo recuerdo el momento en el que lo perdí, que veía a toda mi familia fatal y tú estás fatal y toda tu familia, porque mis padres habían perdido a su nieto, mi abuela había perdido a su bisnieto, pero es que encima sabían que su hija y su nieta estaba en el peor momento del mundo. Que el entorno es fundamental y doy gracias con el alma, bueno, a mi pareja, a mi familia, a mis amigos. He hablado de Arantxa y para mí fue el verdadero faro en medio de la tormenta. Arantxa es la psicóloga especializada en duelo perinatal del Hospital La Paz y ella me abrió puertas que para el resto son raras, macabras y solo sirven para regodearte en el dolor. Porque claro, ¿a quién le vas a hablar de tener una foto de tu bebé que está fallecido o tener sus cenizas, hacer un entierro de un bebé que solo ha estado en tu tripa? O las huellas, pero para mí que encima no me dejaron ver ni coger a mi niño es fundamental y me ha ayudado muchísimo en el proceso de duelo. He querido hablar con vosotras hoy, ser la voz de mamá, de una mamá, otra mamá con estrella, porque creo que es importante saber que esto ayuda y que si nadie de tu entorno lo ha vivido, a todo el mundo le parece muy raro. Es importante tener a alguien que os asesore. Seguro que ahora Noelia, la psicóloga, os puede decir por qué es tan importante despedirnos bien, tener algo físico o tener abiertas estas puertas de conocimientos de lo que ocurre
que igual el resto del mundo que no lo ha vivido no lo entiende y no lo sabe, pero para nosotras es importante. Que el dolor no va a terminar, pero sí que ayuda el amor, la comprensión de nuestros seres queridos. Sobre todo es importantísimo, mamás, dejar a un lado las culpas, que obviamente nos abordan sin piedad, y yo también, y pienso en todo lo que he podido hacer si algo ha afectado, pero tenemos que pensar que siempre hemos hecho lo mejor por nuestros bebés y hemos dado todo lo que estaba en nuestras manos. También hay que entender que no somos las mismas y que no somos malas personas si no nos alegramos de un embarazo de una amiga o si no somos capaces de ver a otros bebés porque nosotras estamos rotas. Es que nos hemos quedado vacías y nuestros sueños dejaron de latir de repente. Entonces es difícil y no somos malas personas. Yo he aprendido a convivir y a entender que la envidia existe y yo no soy mala persona, pues es que estoy en este punto. Así que paciencia con vosotras mismas, cuidaos mucho. Os recomiendo que os reservéis vuestros ratos para llorar a vuestros peques, que no lo queráis meter debajo de una alfombra. Para mí era la ducha, o sea, yo me duchaba, me ponía la canción de Nena da Conte, de Tenía tanto que darte, y soltaba. Espero que esto os pueda servir a algunas de las que nos estáis escuchando. Ojalá nadie más tuviese que pasar por esto. Y que todas las que estéis en el camino, mucha suerte, mucha salud para vuestros pequeños. Y si habéis tenido que vivir este terrorífico drama, pues os mando a todas un abrazo inmenso de todo corazón, de un corazón roto, pero que sigue lleno de amor. Un besito a todas, chicas. Gracias Ángeles por esto. Os dejo hablar a vosotras. ¿Qué decir después de esto, no? Bueno, pues eso, un corazón roto pero que sigue lleno de amor. Me he quedado con esa frase porque lo describe muy bien. Ella le ha sucedido hace muy poquito, 7 es reciente. Yo mucho más, llevo un camino mucho más largo, pero me siento absolutamente identificada con todo lo que dice. Es que es así, al final. Por eso es tan importante compartir, ¿no? Porque te sientes entendida, apoyada, hablas el mismo idioma que esa persona. Sucede con todo lo que no vivimos, no somos capaces de entenderlo como la persona que sí lo vive. Pero en este caso, al ser algo tan tabú todavía, aunque cada vez menos por suerte, pues todavía más. Se oculta porque el dolor que produce es tan grande que se oculta. Bueno, ella tuvo en ese hospital ese acompañamiento. Yo sé quién es la psicóloga porque en mi segundo aborto, después de Uriel, vino ella enseguida y vino luego a verme a la habitación varias veces y tal. Lo que pasa es que yo ya llevaba un camino de 2 años de terapia con mi psicóloga, entonces realmente no necesité ese apoyo porque yo ya fui capaz de sostenerme sola en ese aborto, ¿no? En esa mala noticia también. Pero sí, hay hospitales muy preparados y no hay que minimizar la salud mental porque la salud mental es precisamente lo más afectado en casos de este tipo, colocar todas esas emociones que son nuevas para ti, que no sabes qué hacer con ellas, que no sabes si te van a perseguir toda la vida o no, y bueno, no hay que minimizarlo porque sin salud mental no hay nada. Ella habla de Arantxa, tú eres Noelia, tú acompañas, ¿no?, a muchas madres. ¿Eres consciente de la importancia que tenéis y de que sois el faro? Ella ha dicho, es mi faro, fue mi faro. Enhorabuena, porque lo que hacéis es maravilloso. Pero a la vez, ¿no?, qué importante, qué responsabilidad, ¿no? ¿Sabes a mí qué me pasa? Que lo vivo desde un agradecimiento brutal. Porque como sabes las dificultades por el tabú en torno al duelo perinatal, que llegue una madre a contarte sobre su hijo, sobre su historia, es un auténtico regalo. O sea, es un regalo de confianza que a mí, si me preguntas, claro, es duro, es durísimo. Claro, me duele, pues porque soy madre, he vivido el duelo perinatal muy, muy, muy cercano, muy, muy, muy sentido, no en mis propias carnes, pero es muy cercano y duele mucho. Pero ese colocar, ese estar en el camino de las personas
que te comparten, que te regalan, es como si conocieras a sus bebés. Y los bebés también te hacen confiar en la vida, ¿no? Suena como contradictorio, como la muerte te conecta con la vida, pero la vida también te conecta con la muerte. Y yo lo vivo muy desde el agradecimiento y sí, es una responsabilidad y quieres acompañar muy bien y luego en realidad te das cuenta de que acompañar es eso. A nivel profesional también, es generar el espacio de seguridad para poder expresar lo que sientas, sin juicio ninguno y sin normas, ¿no? Como decía... Ángeles, la iba a llamar Arantxa, iba a confundir. Ángeles, es que a veces parece tétrico generar recuerdos, pero es que los necesitamos, pero es que no es nada diferente de cuando fallece una persona mayor, ¿no? Lo hablábamos antes, es como, pues muere un abuelillo y es como, ay, pues yo me quiero quedar su sombrero o su reloj. Creamos colgantes o joyas o las fotografías, ¿no? De repente cogen triple valor, porque va a ser diferente con un bebé. Es que el proceso es el mismo. Necesitamos las mismas anclas, ¿no? La habitación de Uriel. Es que es la habitación de Uriel. Cuando contaba ese libro, ¿no? Pensaba, wow, qué potente ese libro escrito por su madre en su habitación, en una estantería, ¿no? La imagen me parece brutal a nivel emocional, psicológico. ¿Cuánto trabajo hay ahí? ¿Qué imagen más bonita? Y el sofá, en la foto hay partes que son la habitación de Uriel, tal cual, ¿no? Es la habitación de Uriel tal cual. El sofá, la mesa. El sillón de lactancia, la cómoda, sí. la cunita, la ventana, la estantería, incluso la ropita que cuelga. Es un conjunto que le compré yo un poquito antes y es uno de los que conservo, porque evidentemente no conservo todo. He tenido que darle un lugar a todo eso. No tenía sentido tener un ajuar enorme guardado. Durante tiempo lo guardé porque por si tenía otro hijo, pues que si lo podía aprovechar. Pero luego llegó un momento en el que también es parte de avanzar, pues el decir, a ver qué hago con esto. Y bueno, como he tenido un sobrino hace unos meses y nació porque Uriel nació en enero y mi sobrino en marzo, pues la ropita de primera puesta y tal, encaja, ¿no? la podía usar y quedé en mi casa con mi hermano y mi cuñada y le saqué todo. Cuando llegaron dijeron, wow, de todo lo que había, bodys, pijamas, conjuntos, calcetines, gorros, todo, baberos. Les puse todo ahí y les dije, a mí me hace feliz, me hace bien que use Martín la ropa de su primo. Podéis coger lo que queráis, si no queréis coger nada, yo no me voy a ofender, cada uno, pero se lo llevaron todo. Y nada, y lo único que les dije es que me devolvieran una toquilla que yo quería conservar porque fue un regalo de una persona especial. Y claro, a mí me hace muy feliz ver a mi sobrino, ¿no? Cuando ese pijama era de Uriel. Esto tal. ¿Te hace feliz? Sí. Me hace sonreír. Es como que me abriga el corazón, pero ya me pasaba al principio. Mi hermana, cuando Uriel muere, mi hermana daba a luz hace 2 meses a los mellizos. Entonces, claro, era mucho gasto de todo, de pañales, de ropa, de no sé cuándo, no sé qué. Y ella se viene a Madrid un tiempo para estar acompañándome a mí. Y entonces yo le di pues todos los pañales, porque ella me decía, no, déjalos por si algún día tienes otro. Y digo, mira, si algún día tengo otro, ya compraré pañales. Ahora mismo esto para ti, que tú lo necesitas más. Y entonces empecé a coger ropa y se la di también. Y al principio ella como con mucho apuro, ay, no, guárdala. Digo, no, es que a mí me hace bien. Y me hacía bien ver a mis sobrinos. Era como igual no tiene mucho sentido, pero era como si una parte de él estuviera en ellos, aunque solo fuera en ese momento a través de la ropa, porque ahora una parte de él está en ellos, pero a niveles insospechados, ¿no? Porque Uriel vive en todos ellos y en todas las personas que le recordamos y le amamos, pero en aquel momento tan bebés, con 2 meses, los mellizos y con sus pijamas y sus bodys, su ropita, pues a mí me abrigaba el alma muchísimo,
muchísimo. Varias cosas de las que habla Ángeles, que también le hemos hablado ahora, habla de la envidia. Y me pareció interesantísimo ese concepto porque, claro, la culpa también, la envidia. Cuando pasas por algo así, Virginia, ¿tú qué sientes cuando recibes noticias de amigas o familiares que adoras, que quieres? Estoy embarazada o conoces a sus bebés, bueno, momentos de felicidad absoluta. ¿Tú qué sientes? A mí los bebés, por suerte, no me causaron rechazo en ningún momento. Por suerte, porque estaba en pleno boom demográfico familiar y además a mí mis sobrinos me han rescatado muchas veces. Por suerte para mí. A muchas otras mujeres les sucede lo contrario, ¿no? Vaya como va el duelo. Pero me hacía mucho daño y he sufrido mucho con los embarazos ajenos. Muchísimo. Veía por la calle una embarazada y ahí lo que sentía era rabia de por qué ella sí, yo no. Sobre todo cuando veía con el carrito, ¿no? Recién nacida. Luego, pues, embarazos de primas, embarazos en el trabajo y siempre era ¿por qué a mí, con lo que yo lo he luchado, con lo que yo lo he peleado, con lo que yo lo he deseado, porque mi única misión en la vida o la más importante creía que era ser madre? Entonces me peleaba con la vida y me peleaba conmigo misma y mis pensamientos por eso, ¿no? Más allá de que envidia que envidia que ella está embarazada y yo no, o yo está embarazada o ha tenido su bebé y el mío ha muerto, más que envidia era rabia. Era como de injusticia, rabia, de qué injusta es la vida. una sensación de injusticia enorme. Me arrastró esa injusticia durante mucho tiempo. Yo le decía a mi psicóloga, es que es muy injusto, es que es muy injusto, es que es muy... Y me perdía mucho en eso. Y ella me decía, si quieres me siento a tu lado y te digo que sí, es que es muy injusto. Pero es que la vida también tiene injusticia y no se mide en términos de lo que es justo y no es justo, ni a los buenos le pasan cosas buenas siempre y a los malos cosas malas. La vida no va así, ¿no? Que era lo que intentábamos hacer para que yo saliera del bucle de es que no es justo, porque eso me perseguía mucho. Sigo sin considerarlo justo, no solamente en mi caso, en ningún caso, evidentemente. Pero en el mío yo decía, es que yo lo he peleado mucho, lo he luchado mucho, yo era madre en solitario, con todo lo que conlleva. Bueno, cada persona tiene sus razones para que le parezca injusto, ¿no? ¿Y cómo te has curado de eso? O, bueno, no sé si curar es la palabra, pero ¿cómo has asimilado o cómo aprendes a convivir con eso? De que hay otras madres que se quedan embarazadas, otras mujeres. ¿Cómo ya has aprendido a no sentir esa sensación de injusticia o lo sigues sintiendo? No, ya no lo siento. Ya no lo sientes. No, eso ha sido una gran liberación para mí porque me sometía y me hacía sufrir muchísimo. Yo he llorado en el baño del trabajo, en muchos sitios. He llorado antes de estar embarazada de Uriel porque yo deseaba ser madre y veía que por una cosa o por otra se retrasaban el tiempo y que no, las parejas que yo tuve no me acompañaban en ese sueño, con lo cual tuve parejas que nos separamos por ese motivo, con el derecho que tiene cada uno de desear una cosa Totalmente. u otra. Y he llorado mucho. Yo hay una frase que digo que a mí ser madre me dolió mucho antes de serlo. Pero después he llorado mucho, pero mucho, por ver cómo se quedaban embarazadas pues personas de mi entorno y bueno, y yo vivía echando de menos a mi hijo, que además se unió ese duelo gigante con otros microduelos cuando yo decidí volver a intentarlo, a tener otro hijo y no me quedaba embarazada o me quedaba embarazada y tenía un aborto. Entonces, yo creo que no hay un momento exacto, ¿no? Igual que tampoco lo hay cuando me dicen, ¿cómo decidiste que no querías tener más hijos? No lo decidí yo. Mi cuerpo, mi vida, mi mente, mis sensaciones lo decidieron por mí. Yo no dije un día hasta aquí llegué. Yo tenía, a pesar de lo duro que fue todo el camino, tenía resistencia, ¿no? Para seguir aguantando físicamente y mentalmente. Pero es que me di cuenta que tanto que había penado me había servido
para recolocar las cosas en otra escala de valores y me di cuenta que la felicidad se llega a través de muchos caminos. Yo solamente veía que era posible uno y que era a través de la maternidad, ¿no? Y obviamente a mí me da mucha pena no haber podido criar en concreto a Uriel, ¿no? Que es el que yo quería criar en esta vida, no sé en otras. Pero he encontrado que hay otras muchas cosas que me hacen feliz, aunque cambiaría todo lo que he aprendido por tenerle conmigo aquí sentado y que estuviésemos hablando de otra cosa, de la crianza, de lo difícil que es y de todo eso, pero yo no puedo cambiar eso. Entonces al final me di cuenta que llevaba muchos años de mi vida dedicados exclusivamente al deseo de tener un hijo y que eso también me había hecho sufrir mucho. Yo decía muchas veces que ojalá yo nunca hubiese querido ser madre, porque a mí ese deseo me había hecho sufrir muchísimo. Y llegó un momento que me hice un test de embarazo y salió negativo y casi tuve un punto de sentirme aliviada, porque yo había dicho, si este sale negativo, creo que me planto. Entonces, decidir que me plantaba me liberaba de todo el sufrimiento que llevaba encima cuando tenía un negativo o tenía un embarazo, luego un aborto, etc. Me di cuenta que que había muchas otras cosas que me hacían feliz, que yo disfruto muchísimo de mis sobrinos, que he vivido con ellos y vivo con ellos. Parte de la maternidad que yo me he perdido, pues porque en este caso mi hermana ha sido muy generosa conmigo y yo soy una tía muy presente. Ellos me adoran, con lo cual me dan mucho amor del que yo, ¿no?, he perdido con Uriel y entonces de repente me liberé de esa sensación tan fea cuando yo me enteraba que alguien estaba embarazada. Ya no me pasa y eso me ha permitido tener una serenidad que durante muchos años no tenía. De verdad que yo he llorado mucho por embarazos ajenos antes y después de Uriel muchísimo más. Creo que esto es súper interesante, ¿no? Si alguien nos está escuchando que sienta todo esto, el escuchar una mamá que cuente que es posible dejar de sentir eso tan feo, pues creo que das muchísima esperanza, Virginia, muchísima esperanza. No sé qué opinas tú, Noelia. Bueno, es que es una maravilla. Es que sí, es increíble, es increíble. Nos podríamos quedar aquí un ratito más. Sí. Yo sí que es verdad que qué importante que sigamos en esta depuración de lo emocional, ¿no? Porque entendemos la envidia como si desearas algo malo a quien estás viendo que tiene el logro que tú deseas. Es como, no, si es que tú no deseas nada malo a nadie. No te conviertes en una malísima persona por sentir envidia. La envidia es, a mí me gustaría tener eso que tienes tú, pero yo no quiero que a ti te arrebaten nada. Y depurar esos conceptos me parece muy básico, muy sencillo, muy simple, pero que ayuda un montón. Y la culpa, ¿no? Es como, mamás, en duelo perinatal, que además le añadamos la culpa porque, he sentido envidia, qué mala persona me estoy convirtiendo. No, estás sintiendo algo supernatural. Es más, nadie como tú empatiza con la persona, ¿no? Entonces, yo creo que esa calma también desde algo tan sencillo puede ayudar. Sí, muchísimo. Es que es increíble todo lo que has hecho, Virginia, porque encima has estado años y años peleando mucho por todo lo burocrático, que también es súper importante. Todo lo que pasa. Por cierto, ¿Uriel ya está en el libro de familia? No, porque el libro de familia todavía no existe. A ver, explícanos esto bien, que sepamos todo lo que queréis conseguir, lo que habéis conseguido y lo que queda. Se ha conseguido un cambio muy importante hace un año y poco, que es que el horrible archivo que se llamaba Legajos de aborto, haya desaparecido y ahora quien lo desee, porque además es con carácter retroactivo y demás, pues pueda inscribir a su hijo o su hija con su nombre, junto con el nombre de su madre o su padre, o su padre,
en un archivo aparte que se llama Nacidos sin vida, un nombre mucho más amable, mucho más respetuoso y que te da una sensación de paz que no te la da el otro. Bueno, el Código Civil es muy antiguo, se sigue legislando con ese Código Civil, de ahí que todavía no podamos inscribirlos en el libro de familia. Y sí, yo tengo esa meta, esa ilusión y sí creo que lo conseguiremos porque no implica nada más que una modificación del Código Civil que se puede hacer en cuanto se apruebe, ¿no? Que esto es lento porque cambiar leyes es lento, pero fuera de ahí no es nada, no tendría efectos jurídicos, es solamente con carácter retroactivo y para que todas las familias que quieran lo puedan hacer. Yo quiero tener mi libro de familia físico, digital, me da igual lo que sea, lo que se haga ahora, donde ponga que yo tuve un hijo que se llamaba Uriel del Río García, junto con los nombres, mi nombre en este caso, pero que si la familia es más grande, junto con el resto de nombres de miembros de la familia, sus hermanos. Que al lado pone fallecido, perfecto. Que lo que queráis, ¿vale? Nacido sin vida, lo que sea, perfecto. Porque no reclamamos una ayuda, ni una paga, es algo puramente emocional. Es que ahora Uriel está en el archivo Nacido sin vida, pero es que yo no tenía nada que dijera que había tenido un hijo, más que mis recuerdos y el parte de alta del hospital con el informe médico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ninguneamos de esta manera a los bebés? ¿Por qué? No sé, hace muchos años la mortalidad perinatal era muy alta y a lo mejor pues estaba integrado de otra manera en la sociedad, no lo sé, y viene de allí. Pero esto es algo muy terrible cuando te pasa, porque tenemos que ningunear de esa manera a los bebés, ¿no? Tanto con las frases que se dicen para animar a la familia como burocráticamente, ¿no? Si estamos reclamando que la sociedad le dé un espacio y entienda y respete a ese bebé y el duelo de sus familias, empecemos porque el Estado también se lo dé. Porque sí, claro, si lo tenemos en un archivo que se llama legajos de aborto, pues apague y vámonos. ¿Por qué es tan importante esto, Noelia, para las familias? Porque le da entidad, porque le da la realidad. Y paz. Ella decía, nos ha dado paz, ¿no? Claro, es que visibiliza la realidad de lo vivido. Es que Uriel ha vivido. O sea, todos los niños que fallecen intraútero viven, o sea, están viviendo. Que no los veamos de forma directa no significa que no estén ahí, ¿no? Y bueno, creo que va en esa línea. Bueno, no sé, es que incluso en casos de aborto primer trimestre también. Es que ya ha existido para su familia, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas muy crueles en la legislación que están muy lejos de los procesos emocionales de las personas. Es que me acaba de venir esto. Hay una cosa que os quería preguntar y sobre todo a comentarlo contigo, Noelia, porque se sigue insistiendo mucho los médicos que te dicen cuando te quedas embarazada, no lo comentes hasta que no pasan los primeros 3 meses, porque la probabilidad, las estadísticas están ahí. Pero, ostras, a mí esto no me gusta. Fomenta, ¿no? Un poco está lo que venimos hablando. El silencio, claro, el esconder, el tabú una vez más. Y si fallece tu bebé, pues lo tendrás que ocultar, porque claro, como no lo has podido contar. Claro, es que parece que me tiene que dar vergüenza. Y esto no es así. Es muy feo y creo que habría que cambiar este concepto. A mí me parece muy importante reivindicar la responsabilidad a nivel profesional de los profesionales, ¿no? O sea, las familias bastante están viviendo con su duelo, como para que tengan también que ser responsables de la lucha, de esta batalla. Me parece terrible que puede, por un lado, algunas familias, algunas personas servirle, ¿no? como motivación dentro de su proceso de duelo, pero hay otras familias que les puede hundir. Entonces, creo que la responsabilidad tiene que recaer sobre los profesionales y sobre todo a nivel sanitario, ¿no? El ofrecer un abanico de oportunidad, de que tú puedas elegir, de, oye, mira, tenemos estas alternativas ahora mismo, ¿cuál va más contigo? Y si en algún momento cambia tu necesidad, que
puedes cambiar de opinión, puedes cambiar de necesidad, no tengas Totalmente. ningún problema, solo tienes que decirme lo que necesitas, ¿no? Esa mirada abierta creo que va muy en contra también del tabú establecido y del ya está bien. Y, jolín, a mí me parece terrorífico esto de las luchas, ¿no? De las batallas. Creo que no deberíamos de generar eso. Deberíamos generar espacios de seguridad, de reivindicar y de recolocar a las familias, ¿no? Que son Y los de protagonistas. respeto. Total. Total. Bueno, la voz de mamá he intentado que haya un poco de belleza colateral en este episodio que me daba miedo, pero fíjate, ahora estoy muy, muy tranquila. En cuanto he empezado a hablar y a escuchar a Virginia, me he relajado y me he dado cuenta de que estoy orgullosa de haber dedicado un episodio de La voz de mamá a esto. Tengo un mensaje que me ha llegado esta mañana y pone que es para Virginia. Así que lo voy a reproducir, a ver que sí, me ha llegado esta mañana, creo. Ese 23 de enero del 2018 nunca podremos olvidarlo. La noticia fue como una puñalada en el alma. Nos sentimos muy orgullosos como nuestra hija Virginia ha sabido superar el duelo de Uriel. Está ayudando a las personas que, como ella, han perdido un hijo. Eres una madre 10. Adelante, Virginia. Sigue en ese camino y sé fuerte. Te queremos, Vir. Cuando supimos que no había latido, yo particularmente tuve una única certeza y muchísimas incertidumbres, ¿no? La única certeza que yo tenía, y así se lo trasladé cuando llegamos al hospital, es que Virginia iba a ser capaz de superar esto y que íbamos a ser capaces todos de superarlo, ¿no? Esa era la única certeza. Las incertidumbres pasaban por cómo será, cómo se transitará todo ese camino que se antojaba que no iba a ser fácil. Y luego lo que ha venido es un camino de aprendizaje guiado por Virginia, ¿no? Perder a Uriel fue perder de un plumazo todas las ilusiones que mi hermana y yo nos habíamos creado estando embarazadas a la vez, pensando en cómo sería criar a 3 bebés de prácticamente la misma edad y de verlos crecer pues a los 3 juntos, ¿no? Cuando Uriel murió yo sentí que la vida era tremendamente injusta porque me había dado a mí el privilegio de criar a 2 bebés iguales, a 2 bebés a la vez, y a mi hermana le había quitado injustamente a su único hijo. Por suerte, porque bueno, de todo hay que sacar una parte positiva y una parte bonita, creo que mi hermana pues en cierto modo ha podido vivir con mis hijos lo que hubiese sido su maternidad, ¿no? Ellos 3 tienen una relación maravillosa, me gusta mucho verlos juntos porque tienen una conexión muy bonita. Y bueno, por otro lado, pues yo también me imagino cómo hubiese sido mi relación con Uriel. Y bueno, pues a verlos a ellos es un poco pensar en la relación que yo hubiese tenido si la vida también me hubiese dado a mí el privilegio de haber sido y sobre todo de haber ejercido de tía. Te lo he dicho ya varias veces, en público y en privado, pero la verdad que no me canso. Es una suerte tener una amiga de la que se aprende cada día, una amiga que es capaz de dar una lección de vida convirtiendo el dolor en generosidad y ayuda. Y que ya sabes, Uriel, allá donde esté, tiene que estar muy orgulloso de la mamá que tiene. Qué regalo me has hecho, porque me di cuenta que quizás han estado todos tan preocupados por mi dolor que yo no me podía ocupar del dolor de los demás, ¿no? Y sí, yo he pensado mucho que, claro, cada uno vive su propio duelo, ¿no? Y en concreto, en las personas más cercanas a mí, los amigos más íntimos que lo habíamos vivido todos juntos, mi hermana, que estábamos embarazadas a la vez y hablábamos de los trillizos. Y claro, ella sí me dijo una vez, verte con mis hijos me hace pensar todo el rato lo que yo me he perdido con Uriel, ¿no? Y yo también he sentido todo este tiempo y lo sigo sintiendo, eso no se me va a ir, que la vida nos ha fallado a todos, a cada uno en su manera, ¿no? Principalmente a mi hijo, que es el que ha perdido la vida, ¿no? A mí como madre, a ellos como sus primos, a mi hermana como sus tías, mis padres como sus abuelos y
Y bueno, y lo que decía también Ángeles, ¿no? Que sobre todo para los padres no es solamente perder un nieto, es también ver cómo pierden a su hija durante un tiempo hasta que puede volver a reconstruirse. También hablaba otro íntimo amigo mío y que cuando llegó al hospital recuerdo que me dijo, tú sabes que vamos a salir de esta, ¿no? Y en el libro lo cuento, ese plural a mí me reconfortó mucho porque sentí que no estaba sola y que él me daba confianza en que, bueno, que podría volver a la vida en algún momento. Bueno, no, te voy a decir que el regalo nos lo has hecho tú. Tú nos lo has hecho a los que te estamos escuchando, a tu familia, a tus amigos. El regalo lo has hecho tú. Explícanos qué es la belleza colateral, Virginia, para que todas las mamás lo sepan. La belleza colateral, bueno, el término no es mío, ojalá. Es de la película Collateral Beauty, que yo vi antes de estar embarazada, estando embarazada y después de perder a Uriel, entonces he sacado aprendizajes diferentes, ¿no? En cada momento. Pues la belleza colateral es esa belleza que hay en medio del caos y del dolor, aunque no la puedas ver en ese momento, ¿no? Es las madres que llegaron a mí arrastrando el mismo dolor y el mismo amor y que nos sostuvimos y contándonos, hablando, las personas que yo he acompañado a través de mis redes solamente, el amor que he visto evolucionar por Uriel y con Uriel, cuando mis sobrinos me lo mencionan continuamente. Este verano mi sobrino, con 6 años, uno de los mellizos, me dejó una nota y cuando me acerqué la abrí y ponía siento mucho que Uriel muriera, pero nos tienes a nosotros. De Bruno para la tata. Con 6 años. Qué inteligencia emocional. Y pienso, ¿y cómo de bien lo hemos hecho con ellos? Para que siendo tan pequeños ya sean conscientes de la muerte y que saben que tienen un primo en algún sitio, en algún lugar, que murió antes de nacer y que murió en la barriga de la tata, ¿no? Entonces, eso a mí, ese regalo que yo lo tengo enmarcado en mi casa, es una belleza colateral tremenda. Es esta charla que hemos tenido aquí ahora, es belleza colateral. Cada vez que mencionan a mi hijo, cada vez que me dicen le he puesto Uriel por el tuyo, o sea, es que eso es un continuo homenaje para mí. Y es, bueno, pues también es belleza colateral la persona en la que yo me he convertido, que creo que inexplicablemente soy mejor que antes, porque vivo la vida de otra manera, con mucha más presencia, mucha más conciencia, y creo incluso que he sido siempre bastante empática, pero ahora soy mucho más empática y soy mucho más compasiva conmigo y también con los demás. Entonces yo creo que a pesar de todo el dolor, que lo hubo y fue mucho, a mí Uriel me ha convertido en una persona mejor. Y lloro de emoción, ¿eh? Ya. No lloro de sufrimiento porque yo ya no sufro. El dolor está anestesiado, queda Transformado. Pero no es dolor, es amor. Y yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido. Probablemente volvería a elegirlo. Porque aunque me dejó mucho sufrimiento, es lo mejor que me ha pasado. Y yo tuve un embarazo absolutamente inocente y feliz. Y bueno, y al final y al cabo Uriel me convirtió en madre, aunque de una manera que no esperaba y que no hubiese deseado, pero el amor está ahí y que de verdad que el amor es lo que siempre te salva. Y que yo he llegado a este punto con mucho trabajo personal. Mucho. No he dejado pasar el tiempo por sí solo no cura nada. Es lo que tú hagas con ese tiempo. El tiempo anestesia un poco, pero nada más. Y bueno, lloro porque soy muy llorona y porque yo sigo llorando a mi hijo y seguiré llorando hasta que me muera. Y además estos mensajes y esto a mí me emociona mucho,
me emociona mucho también en plan bien, ¿no? Por el recuerdo hacia él y el cariño hacia mí. Pues nada, ahora le das las gracias a tu amigo Sergio, que está aquí, que él me ha ayudado a crear y dar forma a este mensaje, y gracias a tu familia, porque desde luego que han participado rapidísimo y encantados, Virginia. Menudo regalo nos ha hecho. Tú hablabas, me hacen un regalo las madres. ¿Y esto? Yo quiero dar las gracias a la familia de Virginia, porque tiene un valor brutal el mensaje, pero es que necesito darte las gracias porque escucharte es espectacular. Qué suerte tienen las mamás que desgraciadamente tengan que pasar por esto, de poder tenerte a ti ahí relatando tu historia. Hace mucha falta. Los profesionales jamás llegaremos donde puede llegar vuestra voz, donde pueden llegar vuestros bebés, vuestro relato, vuestro compartir. Gracias, de verdad, porque para mí hoy estoy como... Yo me coloco en el frío, en el hielo, ¿sabes? Luego llegaré a mi casa, me meteré a la ducha y me haré... Claro, la ducha es un lugar sagrado, ¿eh? Claro. No. Sí. Creo que estoy un poco en shock de lo que estoy viviendo. Y estoy segura de que después tendré mi momento. Pero, por supuesto, gracias de corazón por hacer de la muerte de Uriel un regalo en la vida. Gracias. Gracias a ti también, porque ¿qué haríamos sin los y las profesionales que nos acompañan? Yo siempre lo digo, mi psicóloga fue mi compañera, mi faro, mi guía. ¿Cómo se llama? Que la mencionas mucho. Se llama Lourdes. Lourdes, la mencionas muchísimo, es verdad. La menciono mucho. Saludamos a Lourdes desde aquí. Porque para mí fue mi tabla de salvación, sobre todo al principio, cuando yo me peleaba con la vida y no sabía cómo salir de ese bucle de negación, ira, dolor, etc. Y es algo que siempre recomiendo cuando me dicen, acabo de perder a mi hijo, ¿qué me recomienda? Digo, búscate un buen profesional, porque necesitas a alguien que te guíe en el camino lo tienes que hacer tú, pero tener a alguien que te guíe es una suerte. Así que gracias el por trabajo, la parte que nos toca. Totalmente. Agradecimiento infinito. Estoy de acuerdo con ella, gracias, porque el valor que tiene vuestro trabajo es increíble. Y voy a cerrar este episodio con 2 frases que he aprendido de ti, que son que hay belleza colateral por todas partes y que nadie está realmente muerto si deja un buen recuerdo. Por favor, que todo el mundo lea La habitación de Uriel, haya o no perdido a un niño, que lo lean, porque es una lección de vida y de amor. Así que, de verdad, lo recomiendo desde aquí y me siento súper afortunada de haber tenido a Virginia y a Noelia en este sofá de La voz de mamá de Dejo Manco, que para mí ha sido un súper regalo este episodio y lo guardaré toda la vida. Como está grabada, pues mira, más fácil. Gracias de verdad, chicas. Gracias a vosotras, gracias a ti por la oportunidad, porque hablar de mi historia no es hablar solo de mi historia, es hablar de todas las historias, de todas las familias y de todos los bebés. Y yo cada vez que hablo de este tema, pues lo hago en nombre de todos. Así que gracias por la oportunidad y por colaborar en que el tabú se vaya haciendo cada vez un poquito más pequeño. Pues ahí hemos puesto nuestro granito de arena. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de La voz de mamá. Gracias.